Vamos a ver. El día pasado hicimos la instalación, ¿no? Vimos, mientras tanto, estuvimos viendo el problema que queremos simular. ¿Y qué fue exactamente lo último con vosotros que llegué a hacer? Llegamos a abrir el programa, Estoy preguntando, no las cejas, estoy preguntando exactamente, por favor. Sois 3 grupos. Bueno, más bien sois 6, para mí, mentalmente. Entonces, por favor, decidme para orientarme, porque... vale, de acuerdo, estupendo, gracias. Pues eso, porque cada uno me quedo un poco diferente, como podéis comprender. Vale, muy bien, pues no hay ningún problema. Entonces vamos a hacer una introducción al manejo, al uso de Wolfram. Nuestra intención es aplicarlo al ejemplo ese del Logistic Map. Aplicar Wolfram al problema. O sea, hacer una simulación de esto. Esta es nuestra intención. Bueno, primero vamos por ahí. Probablemente nos quedemos, como estos compañeros, justo, o sea, lo que con ellos lo completé. Y esto, si no, así lo digo ya antes de nada, que fue el último que les dije a los otros, con lo que hagamos aquí será suficiente para poderlo aplicar aquí. Depende de cómo me quede. Seguro que lo vais a tener en un vídeo, es decir, que si no hasta donde lleguemos, lo demás de este problema lo veis en el vídeo correspondiente. ¿Entendido? ¿Vale? Y las preguntas, por supuesto, no dejéis pasar el tiempo, tenéis el foro. Y las preguntas que me hagáis aquí. Bien. Bueno, pues vamos a abrir a ver cómo podemos, con esta herramienta, solucionar problemas. Me estoy quedando pajarito. Bien, ya lo tenemos ahí. Nuevo documento. Y este es el editor donde le vamos a escribir las órdenes. Es la manera de comunicarnos con el programa. Lo voy a poner al 200%. Muy bien. Si el aspecto no es exactamente el mismo que el vuestro, es porque yo he modificado, que no sé si el otro día llegué a comentarlo, las preferencias. Llegué a comentar. Es decir, que, por ejemplo, en mis preferencias, vosotros en Windows las tendréis en edición. ¿No? Entonces, vais a las preferencias, por eso digo, porque vais a verlo, por ejemplo, por lo pronto, las vuestras están en español, si no me equivoco, y las mías están en inglés, ¿no? ¿No? Salvo que lo hayáis tenido de otros cursos ya instalado. O sea que yo todo lo que digo es para personas nuevas. Mi recomendación es ponerlo en inglés, porque las órdenes son en inglés y os va a venir bien y así uno se acostumbra al inglés. Y entonces os evitáis también lo de que os ponga traducciones por abajo, al español, que es un latazo. Y lo que tengo aquí quitado, que vosotros creo que sí tenéis marcado, es mostrar, lo pondrá en español, me imagino, mostrar la barra de sugerencias después del último output. No sé no sé si traduce a output o pone... ¿Qué pone en vez de output? Salida, vale. Bueno, o sea que sí lo tengo. Y lo del comprobar o corregir la escritura, eso lo tengo quitado para que no me dé la lata, ambas cosas. O sea que como recomendaciones os lo pondría ahí, pero lo ponéis, es vuestro ordenador, lo ponéis como a vosotros dos. Creo que es más, cuanto más clara está la pantalla, mejor. Bien, vale. Esto es 2 programas, el de verdad y el editor, todo ello en uno.
¿El editor qué es? Pues como Word, como cualquier programa de edición, de escritura. Y en esos programas ¿cómo está estructurado todo? En párrafos. ¿De acuerdo? Para nosotros cada párrafo pues va a ser, por ejemplo, por defecto una orden o varias órdenes, donde vamos a decirle lo que queremos que haga, que lo ejecute, por eso es un lenguaje interpretado. Según vamos haciéndolo, podemos ir viendo el resultado, lo mismo que en MATLAB, Python, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también podemos decirle que me vaya escribiendo también párrafos de texto por medio. Voy a ponerle un título. ¿Habéis visto? El párrafo es celda. En español, pone celda en español. Si queréis que las preferencias las habéis cambiado y queréis que tengan efecto, tenéis que relanzarlo. Si lo habéis puesto en inglés. Si queréis ver exactamente los menús en inglés como los tengo. Si no, lo cambiáis, pero no aparece hasta que no lo relances. Muy bien, lo que he hecho ha sido escoger el formato. Entonces, por defecto ya tiene... Bueno, pues ya hemos hecho algo. Vale, quiero escribir otro párrafo. ¿De acuerdo? ¿Veis el ratón, no? El ratón está vertical, o sea, el cursor. Vertical. Vertical. Si quiero crear un nuevo párrafo y dais al enter, no vais a un nuevo párrafo, seguís en el mismo. La extensión del párrafo la veis ahí, de la celda. Bueno, por lo tanto, sigo en lo mismo, no es... Para hacer uno nuevo, lo más sencillo es con el ratón, ¿veis dónde se pone horizontal? Hacéis clic y en ese sitio es donde vais a escribir. ¿Vale? En absoluto me molesta que toméis notas de eso. Si bien creo, es que te estoy viendo a ti, no me parece mal, pero os voy a decir la experiencia de muchos años. Como todo, se aprende practicando, ¿de acuerdo? No está mal, pero recordad, no sirve para nada. Esa es las notas. Si no practicáis, con nuestros problemas, vais a tener más que de sobra. Si veis, por ejemplo, en el capítulo 1 del Taylor, en los problemas al final, ¿no? El número de problemas que trae, veis algunos que pone computer. Y os dice, o sea, que hay que resolverlos con el ordenador. E incluso da a veces indicaciones cuál es la función de matemática de Wolfram que tenéis que usar. Porque está hecho con él. Todas las figuras que veis, la inmensa mayoría están hechas con lo que vais a usar vosotros ahora, de ese libro. Perfecto. Bueno, pues ya tengo ahí, mi primer deseo es que sume hacer 2 más 2, como en todos los lenguajes. Pero ahora vamos a aprender una cosa, que es, ¿cómo le digo yo al programa, lo he escrito, que se lo traslade y lo ejecute? Si dais al enter, no hay nada que eso no es. Tenéis que hacer, por lo pronto, pensar un poco y mirar, es decir, ¿dónde estará? En evaluación, evaluar, ejecutar. Si hacéis evaluar celda, donde está el cursor, evalúa esa celda o todas las que tengáis, todos los párrafos que tengáis marcados, los evalúa. Como veis aquí, pone mayúsculas, enter. O intro si tenéis teclado numérico en un ordenador en casa con teclado amplio. Ya lo tenemos. Eso no lo hicimos el otro día, ¿no? Vale, pues genial. Si no hicimos nada, no hicimos eso. Del 2 más 2, 4. Pues ya hemos hecho nuestro primer, como veis,
En el momento en el que lo he ejecutado, le ha puesto in de input y crea un out de output por defecto y pasa a una nueva celda, línea. Por defecto, todos los párrafos que se crean así son ejecutables. Bien. Muy bien, perfecto. Si quiero cambiar el formato, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Por ejemplo, ahora, control sí, comando 7, que es lo que he hecho, por supuesto, pasar para escribir un poco más de texto. Reglas en el lenguaje. Pues, por lo pronto, todos son funciones. O sea, todo lo que vayamos a escribir, prácticamente los 10 gigas son todo funciones, es decir, cosas ya programadas que me permiten pues hacer muchísimo tipo de cosas. Por ejemplo, sumar. Por ejemplo, representar gráficamente. Por ejemplo, derivar. Por ejemplo, integrar. Por ejemplo, resolver ecuaciones diferenciales. Es decir, ya están programadas. Es un lenguaje de muy alto nivel. Es decir, no es un lenguaje, por ejemplo, como C, como Fortran, que está pelado. Y entonces, si quieres hacer algo, lo programas tú desde cero, o tienes que irte a alguien que lo haya programado en una librería y cargarlo. Aquí ya digamos eso de irse a una librería lo tenéis ya todo prácticamente en el programa. Enorme, o sea, la cantidad. No nos tenemos que preocupar. Todos son funciones, vale, cuyo nombre en inglés, por supuesto, en inglés. Bueno, esto es para no decirlo todo en mayúsculas. Por ejemplo, sumar. Vamos a verlo en suma. O sea, todos son funciones. Aquí la primera en la frente. ¿Dónde está el nombre de la función? En inglés, en mayúscula, la primera letra. No está, ¿no? Realmente es la función plus. Una cosa es que podamos escribir cosas sencillamente en el editor. Esas inmediatamente se traducen a las reglas específicas del lenguaje, que son función y ahora los argumentos de la función. ¿De acuerdo? O sea que ahora viene lo primero. ¿Cómo le digo yo los argumentos a la función? Los argumentos se encuentran siempre entre corchetes. O sea que los corchetes, su uso específico único es para decirnos dónde se encuentran los argumentos. No paréntesis. ¿Veis el rojo? Los colores os ayudan a ver. Un rojo es peligro, es que algo está mal. Por lo tanto, si hacéis eso, porque estáis pensando en otra asignatura, en otro lenguaje, pues os lo vais quitando de la cabeza conmigo. Muy bien. O sea, nombre de la función, quiero sumar. ¿Qué argumentos? Si yo te digo suma, ¿qué me dices? Tú me dirás qué quieres que sume, ¿no? Los números, los argumentos. En esta función, ¿cuántos argumentos tienes? No, bueno, dos o más. Uno no, dos o más. Dos o más. Vale, genial. ¿Cómo separo los argumentos dentro de los corchetes? Las comas. Las comas sirven para separar elementos. Eso sí. Es decir, que lo que habéis visto aquí arriba
es lo que hay ahí abajo. El editor me permite escribir eso, pero inmediatamente el lenguaje lo pasa a eso. Lo pongo, por supuesto, esto no lo voy a usar de esta manera. ¿Pero el resultado tienes que hacer como antes o le das a lo de enter? Le doy a mayúsculas enter. Lo primero que, o sea, lo fundamental es cómo decirle que ejecute algo. Mayúsculas enter. O si tenéis ganas, pues vais al menú y le decís que lo ejecute. Yo diría que ya a partir de este momento es más cómodo mayúsculas enter. ¿De acuerdo? Perdona, no te he entendido. Bien. Sí. Has cambiado las preferencias, ¿no? Sí, pero que te quiero... Sí, claro, si es una nueva versión tienes que... un ordenador diferente no es. En principio si tiene... Sí, claro. Pero eso así... Para. Eso así, tal como lo has contado, no ha sido así. Fijaos, ya corto el asunto para dejarlo claro. Si es el mismo ordenador, está el mismo programa y no he hecho nada entre medias, te puedo asegurar que eso no ha sido... No, yo te digo, para que no digamos, algo entre medias, algo se me habrá olvidado, algo habré hecho con el ordenador, algo habré reinstalado, algo he hecho. Pero te juro que eso que tal como lo cuentas no es así. ¿Vale? Pero que eso no me importa, es de verdad, es más bien cómo se dicen las cosas. Por eso lo tengo que decir también seco. Y se acabó el asunto. Otra cosa es lo que me estás diciendo, que estaba intentando pensar sin mirar tu pantalla. He dicho cambiar las preferencias, ¿no? En particular lo de la barra. Si has hecho eso, que no lo sé, porque yo no me voy a levantar y mirar, porque este año no es posible. Si no lo haría, claro, naturalmente. Entonces, si no has relanzado lo que dije yo antes, entonces sí te va a dar, por ejemplo, le he cambiado lo de la barra de sugerencias, entonces lo he cambiado, pero no lo he relanzado, entonces es cuando te aparece eso. Por ejemplo, lo sé porque a un compañero vuestro le pasó eso el otro día. Y le estuve dando vueltas y dije, justo en el momento en el que le dije eso, relánzalo, lo hace. Por eso lo has hecho. Si has cambiado las preferencias y no lo has relanzado, pues intenta hacer eso. Salte del programa y vuelve a entrar. Muy bien. Vale. Parto de que no habéis tenido ningún problema, porque no me habéis dicho al principio, oye, he tenido un problema con, no he podido instalarlo o algo de eso. O sea que de eso, si no por favor me lo decís. Vale, he dicho, todos son funciones, los argumentos entre corchetes se separan con comas. Es decir, cuando puse aquí con la primera letra en mayúsculas, si yo voy a utilizar otra función, que no sea sumar, el seno de 3,2 radianes. Ahora digo, seno. ¿Cómo será el seno? Voy a la documentación. Lo pongo un poco más grande para que lo veamos todo más grande. En la recomendación ponedlo grande, que veréis los errores mejor de lo que vayáis haciendo. ¿De acuerdo? A mí me da igual, este año me da igual. Otros años no contestaba preguntas y no estabais al 200% para verlo. Pero es por vuestro bien. Haced lo que os dé la gana. Estamos en inglés. Sen. ¿Vale? Uno dice, anda, pues mira qué bien. La función seno. Ahí tengo la documentación. Iba a decir famosa, porque está muy bien. En los lenguajes, todos tienen documentación. Esta está muy bien hecha.
Bueno, me dice, ¿cómo lo tengo que usar? Pues escribe, ¿no? Y lo que quieres que te haga, el argumento. Ya veis que en la ayuda, cuando empiezo a escribir, me dice todas las funciones que tiene ya definidas hasta ese momento, las que ya el programa, más las que quizás hayáis hecho vosotros, aparece ahí. Seno, seno hiperbólico, seno integral, no sé qué. Entonces, muy bien. Corchete. 3,2. Fijaos, es la manera de hablar en español. 3,2. Si pongo coma, ¿habéis visto eso? Porque la función seno solo admite un argumento. Entonces, ahí realmente estaría diciéndole, hay dos argumentos, uno es 3 y otro es 2. 3.2. No se olvide. Aunque diga hablando 3,2 en un número, es 3.2 floating point. ¿De acuerdo? Si hubiese escrito primero observad el color en vuestra pantalla o ahí en la... Está en azul. Aquí está en negro. Que esté en azul algo significa no que esté mal, sino que no está definida en la función, el parámetro, lo que sea, no está definido, no existe. No es que esté mal, no existe. Por eso está en azul. Si está en negro, algo es que ya está en la memoria del programa, en el momento en el que lo vayáis a usar, por ejemplo. O sea que escribir correctamente, eso pasa muchas veces, que se te pasa al ir rápido y escribes, por ejemplo, plot en minúsculas. Entonces no te lo va a entender. Muy bien, genial. Ya hemos hecho ahí. O sea que ya tenemos por hacer una lista. La primera en mayúscula. Argumentos. Entre corchetes. Las comas separan los argumentos. O elementos. Por ejemplo, elementos de listas. Ahora me salen. ¿Qué son listas? Listas son... tensores. Vamos a ponernos una lista. Que ahora nos va a aparecer con estos ejemplos diferentes signos importantes. Corchete, comas. Imaginaos que yo quiero el vector de componentes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si quisiese sumar este vector al vector 4,5,6. O sea que las llaves indican que tenemos vectores o matrices que son listas de vectores o tensores en más dimensiones. ¿De acuerdo? Todos son... O sea que aquí no hay excepciones. Cuando escribí 1, 2, 3, lo que estaba escribiendo era lo que está entendiendo. Todo sin excepción. O sea, que es un lenguaje de hace, si empezó hace 40 años, se entiende hacia adelante y hacia atrás. Es decir, que el programa, la versión 1, abre un programa de la versión 12 y son las mismas reglas. Otra cosa es que las funciones estén definidas. Por supuesto, en la 12 hay, iba a decir un porcentaje, no sé cuántas veces más. Pero lo entiendes, simplemente te dice esa función está definida. Cosa curiosa. O sea, que en 40 años que un programa de hace 1980 entienda lo que se escribe en el 2020. No está mal. Vale. O sea, vectores los tenemos ya, o matrices. ¿Qué más? Ah, sí. ¿Qué más es importante en uno? Los paréntesis.
¿Para qué sirven los paréntesis? Para agrupar operaciones, por ejemplo. Para agrupar operaciones no significa operaciones matemáticas, forzosamente, operaciones de todo tipo. Aquí lo que estoy haciendo es multiplicar. 5 a 2 más 3. Por supuesto, multiplicar es una función, pero no, uno no escribe de manera natural. Tienes cosas sencillas que lo va a entender. Si no, haría times de plus 3,5. Eso es la manera, ¿no? Está la función multiplicar llamando a dos argumentos, uno de ellos está llamando a la función sumar. Esa es la estructura. Lo hago ahora así para que os deis cuenta de qué es lo que hace un ordenador en cualquier lenguaje. ¿Vale? Esto lo podemos quitar. O sea que paréntesis lo tenemos. O sea, tenemos corchetes, llaves, comas. Los puntos son para el números reales, ¿no? Bien. Estupendo. Pues vamos a qué cosa o qué es lo que uno hace prácticamente desde el principio en un lenguaje. Definir cosas nuevas. Dar nombres. Definir. Por ejemplo, voy a definir, porque mi programa va a usar muchas veces, la gravedad. Por supuesto, puedo usar siempre el 9.8 o lo que sea en ese punto. Pero dice por sencillez, por claridad, voy a darle nombre graph. Y así cuando use graph, ya sé lo que tiene detrás. ¿Cómo haríais en cualquier lenguaje? Puedo decir, oye, dime a lo que es igual graph. Está en azul graph. En este momento ya está en negro. Graph. Y ahora en la memoria de la sesión es 9.8. De hecho, podría preguntar aquí qué es graph. Me está diciendo, tiene esto por delante. Bueno, me está diciendo que ese nombre está, ese parámetro está en la memoria global de la sesión. Se pueden hacer memorias separadas. Para eso, para vosotros os va a dar igual, porque no es interesante. Y que podéis utilizar graph en una memoria y tener valores diferentes en diferentes memorias. La memoria es toda la sesión que estáis haciendo. De hecho, no es en el editor. Fijaos, yo abro otra y uno diría, estoy en otro sitio diferente. ¿Veis? No. O sea que es una memoria única, por eso es global. Perfecto. ¿Puedes repetir para darle valor a la...? Sí, lo que habéis hecho en todos los sitios hasta ahora. Igual. Pero el igual es otra función. O sea, que hoy es, a partir de hoy, digamos, ya lo usaré de manera natural. Pero si uno dice, oye, el igual, ¿qué es? Es la función set. Entonces lo que te está diciendo es, a la izquierda, el nombre que quieras darlo, y a la derecha, pues lo que quieras asignarle. Estás haciendo una asignación. Y eso es una función de dos argumentos. ¿De acuerdo? Tiene su cosilla, porque hay dos maneras de asignar. Una sería esta, pero otra sería, por ejemplo,
con el 2 puntos igual. Por ejemplo, 3. Y lo ejecuto. Mayúsculas. ¿Habéis visto aquí la pequeña diferencia? Es cuando ejecuto esto, me sale del output, la salida, el resultado, ¿no? Ahora mismo ya graph no es, o sea, cuando pones graph es 9,8. Aquí no sale. Aquí no sale. Curioso, ¿no? Que en un sitio salga. Vamos a ver qué es. Inglés. Sign as set, pero en este caso delayed, que es con retraso, es decir, 2 puntos igual, que es todavía más importante que el igual, lo que le estás diciendo es, doy un nombre, el que yo quiera. Tienes que hacer eso que va a ver a la derecha en el momento en el que lo vayas a ejecutar. Es decir, ya estamos haciendo nuestro primer programa, porque los programas, las funciones, se ejecutan en el momento de usarlas, no antes. El igual hace una cosa diferente. El igual lo que le estás diciendo es, dale este nombre a lo de la derecha. Y a la derecha, si hay un programa, lo ejecuta en ese momento y el resultado se lo asigna al nombre. Si queréis ser ingenieros, lo que estoy diciendo, los procesos mentales de entender, es importante, incluido esto. Por eso la programación es fundamental. ¿Habéis entendido lo que he dicho? He escogido el nombre, igual, y digo, y a ese nombre que he escogido, ¿qué le estoy asignando? El resultado de lo que hay a la derecha. Hombre, he puesto 9,8, eso es inmediato. Pero ahora voy a coger un ejemplo un poco diferente para que lo veáis. Mientras que aquí lo que estoy haciendo es, escojo un nombre, Miguel, y le estoy diciendo, ese Miguel, cuando lo vayas a usar, cuando veas Miguel, ejecuta lo que tiene a la derecha. Como no lo he usado todavía, no pone nada. Cambiemos el ejemplo. Vamos a borrar de la memoria Miguel. Voy a usar el mismo. Clear Miguel. ¿Habéis visto? Se pone en azul. Ahora ya Miguel no existe. Voy a llamar a Miguel con el igual. Y quiero asignarle un número, pero un número que sea al azar. Es decir, que no se lo dé yo. Del inglés random, ¿no? Y que sea un número real. Vamos a ver cómo puede usar la función random real. Si, por supuesto, tiene argumentos, porque escógeme un número al azar, ¿en qué intervalo? ¿En qué dimensiones? Si no pones nada en los argumentos, por defecto, el programa está tomando entre 0 y 1, una dimensión y entre 0 y 1. Es decir, que si yo pongo aquí esto y esto, dentro hay argumentos. Muy bien, ya está en negro Miguel. Vale, le he asignado. Voy a borrar esto de aquí. 0,56 a Miguel. Ha ejecutado esto y tengo ese número. Si vuelvo a ejecutar Miguel, si ejecuto Miguel 100 veces, voy a hacer, no darle 100 veces sino voy a hacer una lista de 100 valores de Miguel. Pues hazme una tabla, ¿veis? Nombre de la función, table. Una forma de las muchas que hay para hacer listas o de repetir una cosa. Hacer una lista con repeticiones, table. Argumentos, ¿qué es lo que quieres en cada elemento, Miguel? ¿Qué otro argumento? ¿Cuántas veces quieres que te lo haga? Esta es la forma más sencilla de... Vais a la documentación y veis, anda, table. Genera una lista de n copias de la expresión. Primer argumento, segundo. Versiones más elaboradas, en más dimensiones. ¿Veis los ejemplos sencillos? Anda, mira cómo lo está usando. Aquí está haciendo una lista cuyos elementos son i elevado al cuadrado y haz variar i desde 1 hasta 10. Pam, 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 pam. Bueno, todavía más sencillo.
Miguel, 100 veces. Hombre, dices, joder, claro, Miguel solo vale, vamos a probar con otro. Me pongo por aquí. Podría ponerme aquí, no pasa nada, pero para dejar el output. Y ahora voy a definir María. Pero en vez de con el igual, con 2 puntos igual. Exactamente lo mismo a la derecha. Random real. Y lo ejecuto. María ya existe ahí en él. Y ahora uno dice, bueno, pues María... ¿Cuánto vale María? 0637202. ¿Seguro? La siguiente vez que lo ejecuto es 0865751. Curioso, ¿no? Y ahora es entender qué es lo que estás haciendo. En Miguel ha ejecutado lo de la derecha, random real, el resultado es ese número en particular y Miguel vale ese número. Con María le estás diciendo, cada vez que veas María, ejecuta random real. Claro, cada vez que lo ejecutas, está lanzando los dados nuevamente. Por lo tanto, es diferente. De tal manera que si yo hago aquí María, pues veis 100 números diferentes, entre 0 y 1. Así de simple. El 2 puntos igual se usa más que el igual. A veces es equivalente. Si es un número, da igual que ponga igual que 2 puntos igual, porque es el mismo resultado. Pero muchas veces no es así. ¿De acuerdo? Cuando definís una función nueva, hacéis un programa, una subrutina, como queráis llamarlo, como os lo hayan llamado en informática, realmente lo que estáis haciendo es con el 2 puntos igual. Ya veréis cómo en los ejemplos, según vamos haciéndolo, veréis cuando uso igual y cuando 2 puntos igual. Pero ese es un signo muy importante. Las llaves, comas. Vamos a quitarnos esto que son 100. Bueno, de hecho, fijaos, si yo pregunto qué es lo que hay detrás de Miguel, me dice, está en la memoria global, estás asignando a Miguel, y es igual a esto. Mientras que si pongo María, le está asignando qué, no un número, sino lo que tiene que hacer. Perfecto. Tenemos, entonces, ya definición de parámetros, pero nuestro siguiente paso es funciones, creo yo, ¿no? Que es lo que uno diría, oye, pues a mí me gustaría no para una constante, la gravedad, sino definir una función que haga una cosa nueva. Lo que he hecho ahora es poner más texto. Vamos ahora a definir funciones nuevas. Test. Bueno, pues vamos a darle el nombre de test. Y ahora tengo que pensar, esa función, ¿qué es lo que quiero que haga? Si uno no tiene claro lo que quiere hacer, todo lo demás en cualquier lenguaje no sirve para nada. Bueno, pues quiero que me haga, por ejemplo, que me haga, que me evalúe el seno cuadrado, o sea, que sea de un argumento, que con ese argumento coja, haga el seno y lo eleve al cuadrado. Vale, ya tengo claro lo que quiero hacer. Ya que va a ser una función, pues corchete. Y ahora digo, ¿cómo le digo yo lo del argumento? Pues voy a darle un nombre al argumento. Esta es una de las formas posibles, la más sencilla. Por ejemplo, X no quiero, ni Z, algo que sea diferente, porque si no creéis que es uno ZZ. Muy bien. Dice, vale, pues tengo una función que llamo test, de un argumento que llamo ZZ, y
¿Qué quiero que haga? El seno de zz elevado al cuadrado. ¿Cómo elevo al cuadrado? Bueno, poniendo la función power, si tú quieres, pero no es lo más. ¿Cómo puedo hacerlo? Como en muchos lenguajes, con esto. O si quieres, ¿qué es lo que he hecho? Mirad esto en el menú, en paletes. Son ventanas que flotan sobre las otras y lo que me permiten es pues utilizarlo como una calculadora de estas de las buenas. Bueno, por ejemplo, aquí digo, anda, pues mira, ¿cómo hago una división? Pues con las multiplicaciones. ¿Qué ventana era esa? Esta. Tenéis otras que os ayudan para escribir, porque es un editor, otras que os ayudan para hacer un PowerPoint, en el sentido de hacer una presentación, para muchas cosas. O incluso podríamos añadir, el menú lo podemos modificar. No es nuestro objetivo. Bueno, y aquí tengo potencia. Anda, pues ¿cómo puedo ponerlo bonito en el editor? Control 6. Genial. Eso es lo que he hecho. Y os quitáis esa ventana que no sirve para nada, nada más que para molestar. Delante. Si os sirve para eso, decir, para ir más rápido a la hora de escribir. Uno diría, oye, ¿y por qué no has escrito? Porque eso está mal. Una cosa es que tú escribas a mano seno cuadrado de x, realmente eso está mal escrito. Mentalmente, uno dice, lo que estás haciendo es el seno de x por seno de x. No seno de x. Tanto eso, que es un error muy habitual, lo veo muchas veces, por eso lo que tenemos es eso. Uno diría, pues, bueno, tiene que ser una cosa como estas, ¿no? Vamos a usar test, ya está en negro. Y uno dice, pues, por ejemplo, de 2.3. No me lo hace. No da una cosa en rojo, no estalla, los errores, las cosas que se hacen mal, te ponen los avisos en rojo con un montón de información. Aquí no, simplemente ha hecho, ¿y qué es lo que ocurre? Que el valor de test el valor de la función test en el punto 2.3 no existe. No dice, pero si se lo he dicho aquí. Para el punto ZZ sí existe. Para el punto ZZZ no existe. Lo que hemos hecho ahí, breve, es lo siguiente. Imaginaos que yo en matemáticas digo, el valor de la función f de x en el punto x igual a 3 es 5. Repito, el valor de la función f de x en el punto x igual a 3 es 5. ¿Estoy definiendo la función? No. Estoy definiendo un punto en la función, no toda la función. No tengo ni puñetera idea de cómo es la función en otros puntos, solamente en uno. Eso es lo que he hecho yo aquí. Lo he definido y uno dice, ¿en qué punto? No es un número, son dos letras. Lo he definido, la función test, para el punto, entre comillas, ZZ. Muy bien. Entonces sí, para ese punto lo tienes. Entonces, claro, uno dice, claro, realmente lo que quiero no es para un punto, lo quiero podría definirlo en más puntos. Ahora uno dice, anda. Espera, 3. Para 24 puntos no existe. Para 24 sí, para 24 puntos no. Porque una cosa es un número entero y una cosa es un número real. No es lo mismo 24 puntos que 24. Ahí ya lo he definido en dos puntos. Uno que es ZZ y otro que es un número. Bien. Pero mi intención era definir toda la función. Entonces, ¿cómo se hace? Primero vamos a...
Voy a utilizar lo mismo que antes. Un argumento que yo llamo ZZ, pero con el guión bajo, detrás de ZZ, le estoy diciendo, lo estás llamando al argumento ZZ, lo vas a usar en la definición con ZZ, pero olvídate, o sea, no tiene ninguna otra utilidad. Nada más que para ti saber que el argumento lo llamas ZZ. No es que lo estés definiendo, simplemente. Test del argumento, que llamo ZZ, uno dice, ha hecho lo mismo. No. ¿De acuerdo? Vuestra pregunta, antes estaba más contento. Vi que en las caras, los ojos, más bien en los ojos, en las preguntas que preguntaron, que seguían, vosotros no. Sí, sinceramente. Lo cual, bueno, la vida es así. Estaba diciendo, aquí una pregunta, yo si estuviese ahí, diría, oye Miguel, y lo que dijiste antes del igual y 2 puntos igual, ¿podrías hacerlo? Efectivamente, es lo mismo. ¿Creéis que sería diferente en este caso poner igual o 2 puntos igual? Es decir, que si yo lo uso luego de una manera o de otra, ¿qué es lo que debe hacer uno cuando juega, cuando le gusta cacharrear? Anda, este juego nuevo que me he comprado o que he pirateado, ¿qué es lo que hacéis para aprenderlo? Horas y horas ahí de, ¿no? Nocturnas y no nocturnas. 3, 2. Probar. ¿El guión bajo qué dijiste que hacía? Es indicar que el nombre ese que estás poniendo es un nombre genérico, dummy en inglés, un nombre tonto, es simplemente le estás diciendo, es un argumento. ¿Qué haces con el argumento? Seno del argumento al cuadrado. De alguna manera le tengo que decir, bueno, lo estoy llamando XX. Pero Eso, en lo de arriba que nos lo ponías y lo del... cuando no se lo ponía, estaba diciendo el valor de test de la función en ese punto, en esa cosa, que es ZZ, podría ser una imagen, podría ser un sonido, pueden ser muchas cosas diferentes a números explícitamente. Hombre, las imágenes son también números por detrás. ¿De acuerdo? Es decir, que las funciones, los argumentos... Vamos a ver, hablando claro. Los argumentos de las funciones no tienen por qué ser números directamente. Puede ser una imagen, por ejemplo. Quiero un programa que me detecte de una imagen los contornos de la imagen. ¿Entendido? Quiero una función, un programa, una subrutina, que yo le pase una imagen y me dé de esa imagen los contornos de la imagen. Bueno, podría programarlo, pero qué bien que ya lo tengo. Es decir, que es una función ya definida. Detecta los bordes. Claro, pero el argumento no es un número. Una imagen. Podría buscar una imagen en mi ordenador. O generarla. ¿De acuerdo? El argumento a primera vista no es un número. A primera vista. Muy por detrás son números todo. Entonces, con esto quiero decir, hay funciones cuyos argumentos no son directamente f de 5 vale tanto. Cuando puse entonces, si habéis visto esto, tiene sentido decir que si tú defines test de ZZ, ZZ puede ser cualquier cosa, estás definiéndolo para ese valor, ZZ. Pensadlo, si no lo pensáis, no
Una cosa es decir, hazme el seno, o sea, la función de zz es seno de zz al cuadrado. Perfecto. Y otra cosa es decir, la función test es cógete el argumento, haz el seno del argumento y elévalo al cuadrado. Cualquier cosa que le pases, haz el seno y elévalo al cuadrado. Bueno, estábamos con el igual y 2 puntos igual, lo cual hubiese sido una indicación de que tendríais más interés del que tenéis ahora, en este momento. Recordad, esto es una herramienta, es como si os estuviese enseñando, necesito un microscopio, necesito manejar un láser para un experimento físico. Tendría que enseñaros a manejar el láser, ¿no? Bueno, esto es todavía más importante que manejar un láser. No podríais hacer el experimento, la práctica, si no sabéis manejar el láser. Es decir, que hay que perder, entre comillas, lo de perder, que es ganar mucho, cómo se maneja el láser. ¿Está esto claro ahora mismo? Por si no. La pregunta me hubiese gustado es decir, ¿y ahí puedes hacer? Efectivamente, lo puedes hacer. Y yo digo, ¿y realmente ganas algo en este caso? Hace lo mismo. En este caso, test. No hay diferencia. En este caso no hay nada, puedes hacerlo de una manera o de otra, como puede haber cosas por detrás en el tiempo de ejecución diferentes, pero por lo demás nada. Bien, genial. O sea que ya hemos definido funciones. Hombre, estaba pensando, por hacer más o menos parecido, ¿y si yo quiero representar gráficamente mi función? Pues pensaría. Representación gráfica. Puedo cacharrear. Visualización de datos, no, visualización de funciones. Anda, mira. Curvas de una o más funciones de una sola variable. Genial. Anda. Si uno piensa, plot, lógico, en inglés plot significa eso. Corchetes. ¿Cuántos argumentos? Si yo os digo a vosotros, representa gráficamente. O sea, si le digo a uno, representa gráficamente, me dirá, ¿qué función? Primer argumento, la función que quiere representar. Pero me pediría además, ¿en qué intervalo de valores del espacio quieres que represente la función? 2 argumentos mínimo. Primero la función y luego cuál es la variable independiente y en qué intervalo. Eso es como lo vamos a usar con nuestro test. Plot. Yo no me he casado al llamarlo en el argumento, en la definición ZZ en ningún momento. Ahí es donde, por eso estoy utilizando ahora otro nombre. Si queréis, XX. ¿Qué más? Y ahora le tengo que decir representa test, que depende de XX, la variable es XX, entre 0 y 2 pi si queréis. Ahí lo tengo. Genial, estupendo. ¿Qué podemos hacer con las funciones? Así, oye, si tienes una función matemática de estas, ¿podríamos derivarla? Vamos a derivar. ¿Qué función me permite derivar? Entre otras. D. D mayúscula, no, D minúscula, D. ¿No? Argumentos, deriva. ¿Qué función quieres derivar? Pues test. Por ejemplo, de Pepe. Sí, dime. ¿Perdón? Pues, ¿cómo has definido test?
¿Perdón? Que no había quedado justo aquí como ahí. Ah. Esto te salía. ¿Ves el pi en azul? Pi no está definido, o sea, pi mayúsculas está definido, es un parámetro definido ya, como muchos números, como funciones, pero pi minúscula no. O si quisiese números en letras griegas, como lo he hecho, lo adivináis por las paletes. Vais y miráis en la ayuda, es muy fácil, lo tenéis ahí delante. Pi es algo que se usa tanto que lo tiene aquí. Anda, pues mira, escape, p escape. Todas las letras griegas y muchos más signos especiales se hacen de esa manera. Escape, luego una combinación de letras, por ejemplo, una muy bonita, en matemáticas, cuando se utiliza el espacio real, ¿no? Vamos a ver cómo era. Escape. No, capital no. Capital. 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 ¿Era capital? ¿No tenía más? Sí. Anda, ¿cómo era la R? Ahora no me acuerdo. ¿Cómo era R? No me acuerdo. Ahora tengo que mirarlo. Hace mucho que no lo uso. Una R bonita, redondita. Mira, ¿cómo lo hacía capital R? No me acuerdo. Bueno, no pasa nada. Ya lo tenéis todos, ¿no? Esto sale. Sí, dime. En la gráfica. Cuando lo ejecutas, en la gráfica, bueno, me sale, imagino que me saldrá distinto los valores. Sí, claro, si te sale. ¿En dónde? El valor del seno, a mí me sale. El valor, o sea, si yo hago seno, dime qué es lo que has escrito. Justo lo mismo que has puesto tú. ¿En dónde? No, hombre, he escrito muchas cosas, dime un poco más, indícame. Seno, donde tienes la función test, z barra baja, le pones el seno de. Sí, vale, espera, ahí ya me estás indicando un poco más. Test de z barra baja, ¿sí? Esto lo he puesto igual, y cuando meto el seno de 2,3. No, perdón, Sí. ya es donde está el fallo. Sí, por eso digo, o sea, ahí es otra cosa normal que se me suele decir, oye Miguel, he hecho lo mismo que tú y me sale diferente. ¿Sabéis cuál es la respuesta, no? Eso es lo que tú te crees. Pero uno no se da cuenta, eso es normal. Uno cree, o sea, que lo dice con buena intención, no lo toma mal. Pero eso no es así. Si salen dos cosas diferentes, eso es implacable. Vamos. Bien, entonces, derivar. Test de Pepe, pero le tendré que decir cuántas veces, ¿no? Con respecto a cuál es la variable. La derivada primera de test de Pepe con respecto a Pepe. ¿Veis cómo cambia verde? Nota en el momento en el que he escrito, bueno, pues 2 coseno de Pepe, seno de Pepe. Hombre, un problema un poco más y uno dice, vaya chorrada, joder. Ya, y yo te digo, hazme la derivada número 20 de test con respecto a Pepe 20 veces. La probabilidad de que os equivoquéis, vosotros y yo, es altísima. Ahí la máquina no se equivoca. Bien rápido. Hay dos maneras, bueno, pues podéis ver en derivar. Por ejemplo, imaginaos que hubiese sido solo 2 veces. Podría haber escrito esto. Pero cuando son muchas veces, le tengo que decir, o sea, que serían, ¿no? Escribir 20 veces Pepe no es lo más conveniente. Esta es lo que está haciendo pero hay una manera sencilla en el editor de decir deriva, que es cuando en matemáticas una función de una sola variable que se utiliza mucho. La prima, ¿no? F de x, la derivada primera f' x, ¿no? Bueno, pues aquí es el apóstrofe a la derecha del cero. Tened en cuenta que hay más acentos por ahí.
Si yo quisiese la segunda, si quisiese 20 veces, ahí ya no lo haría, ¿eh? Lo haría de la otra manera, porque claro, si no cuento bien, pues me puedo equivocar. Perfecto. Sí. Cuando haces clic a la derecha en el corchete de la derecha, ¿qué hace el todo? ¿Dónde? Perdona, A la ¿dónde? derecha del todo de la pantalla. Aquí dices. Imagen de la derecha. Ah, estas rayas, estas líneas verticales. Estas te están indicando la extensión del párrafo, de la celda. Para que veas, porque a veces crees que estás escribiendo dos órdenes en párrafos diferentes y es el mismo párrafo. Luego las que hay más a la derecha, lo que te están indicando es que están agrupando párrafos. O sea, por ejemplo, en Word, ¿no? Tú tienes el título y el título engloba a párrafos de orden menor, de texto, subtítulo, subtítulo. Eso es lo que te está indicando los de la derecha. Como he puesto aquí fíjate el más grande. Desde el momento en que puse título, ese es el principal. Va a englobar todo hasta que ponga otro título. En el momento en que ponga otro párrafo de título, ya viene otro más grande. No tiene ningún uso, nada más que es importante visualmente para indicarme, pues eso, esto va aquí, si las órdenes son muy largas, que están todas dentro del mismo párrafo. Por cierto, eso me lleva a una cosa. Y si yo quisiese por algún casual escribir varias órdenes dentro de una misma celda, o sea, no estar una, otra, por supuesto, en un programa vas a tenerlo que hacer muchas veces. Imaginaos que quiero sumar 3 más 2, o sea, programa, hazme primero 3 más 2 y luego 5 más 3. Bueno, podría hacer 2, pero puedo ponerlo todo. Hace la primera, punto y coma, hace la siguiente, y el resultado en la pantalla es el de la última operación. No es que no haya hecho los anteriores. Si yo hago definiciones antes, las está haciendo. Si pongo un punto y coma, está haciendo 3 más 2, 5 más 3, y está haciendo, después del punto y coma, nada, sale nada. Bien, ahí nos ha salido el punto y coma, que estaba bien. Más cosas que podemos hacer. ¿Y puedes hacer que no? ¿Pero? Si tú pones 3 más 2, le das intro y después 5 más 3 y ya le das intro, ¿te hará todo? Sí, prueba. Está dentro de la misma celda. Cuando haces Shift Enter, está ejecutando esa celda, todas las órdenes. Ahora la pregunta sería, ¿y si no pongo el punto y coma? Entonces va a hacer una y pone en la pantalla el resultado, hace otra y pone, y entonces veríamos después cómo habría hecho una, otra. ¿Ves todos los resultados? Punto y coma, digamos, te hace, haz una, haz la otra, únicamente el resultado final es el de lo último. Si pones punto y coma, el resultado final es nada. Imagínate, quiero 10.000 cifras de pi. Pi es pi. Es un número irracional. No es 3, 14, 15, 92, no. Es un número infinito. Programa. Dime el valor numérico de pi. Joder, qué pocas. Bueno. Por defecto trabaja con 16, como cualquiera. Pero te he dicho 10.000, ¿no? Ahí tienes 10.000 cifras de pi. La función n numérico evalúa una expresión y da su valor numérico con una precisión de 10.000. Bueno, en este caso 10.000. Jugáis en casa y ponéis 1.000.000. Podéis jugar, hacer muchas cosas con pi, sabiendo las cifras de pi. Por ejemplo, ¿os habéis preguntado alguna vez si en el primer millón de cifras de pi la probabilidad de que aparezca un 1 es la misma probabilidad de que aparezca el 3? Ese sería un problema sin ninguna utilidad, que creéis que no tendría, que la tiene, pero es jugar por jugar. Como, lo mismo que cuando jugáis a un juego es la diversión, pues la diversión cerebral.
que utilizarlo. Pues no lo sé, nunca lo he hecho. Siempre lo digo y nunca lo hago. Alguna vez lo haré, antes de jubilarme. Bien. Estupendo. Bueno, esto lo podemos borrar. Estaba diciendo, hemos derivado una función que hemos definido. El siguiente paso yo creo que es natural, ¿no? Integrar. Integrate. Si yo digo integra, me tendrás que decir qué función, si es en varias variables, si es definida o indefinida, si es definida en qué intervalo. Todo eso. Bueno, pues vamos a test. Esta vez sí voy a... Digo, intégrame test de x, o sea que le estoy diciendo ahora la variable independiente la llamo x. ¿Veis cómo cada vez estoy cambiando para que no os creáis que tiene que ser la misma letra? Si no estoy diciendo integra test del argumento, y el argumento lo estoy llamando x, y ahora, segundo, ¿la hacemos indefinida? Vamos a hacerla indefinida. Test de x, diferencial de x. Ahora yo creo que quizás vuestras miradas cambien porque os vais a encontrar muchas veces, no en mi asignatura, en muchas asignaturas, no en la de matemáticas, sino en muchas asignaturas, que os encontréis que al final tenéis que enfrentaros a una integral. ¿No? Y entonces ahí es donde viene el momento, joder, ostras, qué coñazo. ¿Y ahora qué hago? ¿La hago? Ya ni me acuerdo de cómo se hacen integrales, cosas de esas. Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, esta. Pensemos un momento ahora, es decir, esta es indefinida, pero ¿y si fuese entre 0 y 2pi? Pues, habéis visto cómo hice el plot, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la variable? ¿Y cuál es? Pues lo mismo. La lista de deseos. ¿No? Resulta que la integral es pi. Digamos, mientras que derivarte siempre te va a dar la derivada al 100%, eso no hay... Integrar es un arte, o sea que es mucho más difícil, pero digamos, tiene tantos trucos por detrás al integrar de manera exacta que yo diría que para vuestros problemas siempre encontraríais la solución. No digo que si no la encuentran no exista, pero ya son problemas más complicados. Si yo quisiese, y si no existe, algebraico en este caso es pi, pero ¿y si no existiese? Podría decirle que me la hiciese numéricamente. En integrate es diferente, ahora está integrando numéricamente. Eso significa que todas las integrales numéricas son definidas, porque si es indefinida no hay valor numérico. El resultado es una función. Es decir, que en integrate siempre tiene que ser integrar numéricamente. Vale, genial. ¿Qué pregunta podría surgir ahora de manera natural? Es decir, ya vale. ¿Y sería capaz de hacerme integrales esto en más de una variable? O derivar en más de una variable. Para eso tenemos que definir otra función, ¿no? De dos variables. Test, no, yo qué sé, func. Vamos a definirla. Que sea, por ejemplo, yo qué sé, seno de x por y, bueno, que sea de x y de y, vamos a ver. Si alguna vez veis que no pongo el por, que dejo un espacio, eso significa por defecto también una multiplicación. Bueno, intentaré siempre ponerlo para que lo veáis más claro. Cuidado, el peligro es, esto no es x por y, esto es xy, algo que se llama xy. Muy bien, tenemos ahí nuestra función. Antes de integrarla y derivarla, o de x, vamos a poner
una más bonita. ¿La función queda con qué nombre queda definida? La función es La llamo func. En ese momento me saltó y digo, necesito un nombre. Iba a poner test 3, pero digo, me voy a liar o les voy a liar cuál es uno, cuál es dos. Digo, voy a cambiar un poco el nombre. O sea que estoy definiendo ahora una nueva función de dos variables para que veáis que voy a trabajar con dos. Y uno diría, primera cosa antes de integrar y derivar. Representar gráficamente. ¿Vosotros creéis que el plot plot es representación de funciones de una sola variable en dos dimensiones? O sea, f de x igual a f de x. Por lo tanto, ahora no me vale. Pero claro, hay otras funciones que podéis cacharrear, preciosas. Por ejemplo, esta me lo representaría en 3x y z. La altura es el valor de la función. Por ejemplo, plot 3D. ¿Entre qué valores? Perdón. Entre, por ejemplo, 0, 2pi, ¿no? Y ahí, por ejemplo, entre 0 y pi, para que no salga la misma. Bueno, ahí tenemos. Que hace muchas oscilaciones. Para que lo veamos mejor. Ah, mira, ahora me sale una cosa que no dije. Es interesante. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo ya? Bueno, dibujo más, mejor, ¿no? Bueno, ya que esto me ha surgido ahora de manera natural, en algún momento me iba a surgir. ¿Qué es lo que he hecho ahí? Anda, tengo una función, plot en 3 dimensiones, argumentos, la función, las variables y en qué intervalo. Y ahora, lo siguiente. Las funciones que vienen ya definidas, que podemos definir nosotros, pueden tener, por defecto, tienen hay muchos parámetros por dentro que tienen valores estándar o predefinidos. ¿Habéis visto esta gráfica, no? No nos hemos ni preguntado dónde ha puesto el origen, cómo ha escogido la escala, por qué lo está dibujando entre eso y eso. Podría haberlo hecho más pequeño, más grande. ¿Por qué las rayitas estas las está poniendo solo 5, es decir, de 0,2 en 0,2? ¿Por qué no ha puesto solo 2, 4, 6? ¿Por qué el grosor de la línea es un grosor determinado? Todo eso son valores que están dentro de la función, que escoge por defecto si tú no le das. Pero ahora le voy a cambiar yo en esta misma. Digo, oye, yo no lo quiero en azul, lo quiero en rojo. Coma, más argumentos. El de las opciones. Pues el estilo del plot. Plot está. Voy a quitarle la flecha. ¿Cómo haríais de manera natural en otro lenguaje? Es decir, pues, usar el igual. Aquí no tiene sentido, porque el igual sería asignar, dentro de ese programa, asignar al nombre plot style un valor. Y plot style es otra cosa, ya está definido, tú no le estás dando nombre. Lo que estás es diciéndole, al estilo del plot, asígnale, aplícale esta regla, porque guión mayor que, lo que estáis viendo ahí, es la función rule, aplica una regla. Bueno, pues por ejemplo que sea rojo. Rojo, hala, liquidado. Está en rojo. De hecho, antes de aquí lo único que he hecho ha sido lo mismo, diciéndole el número de puntos en cada dimensión que debe utilizar para recrear la función. 50 por 50 por 50 mínimo puntos ha hecho. Claro, al tener tantas oscilaciones, por eso salía punteado, no fino. Ahí ya se ve que ha hecho un trabajo más bonito. ¿Cómo dijiste que era lo que hacía ese argumento de plot points? Escoge el número de puntos de los que parte para recrear la... Vais a la documentación de plot 3D o plot y veis opciones, plot points.
y veréis la explicación, que es lo que os he dicho yo. Escoge más puntos, tarda más en hacerla, claro, sale mejor. ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, derivar e integrar, antes de, porque falta poco tiempo. Vamos a derivar, ¿serviría para func la prima, el acento? No, porque aquí es con respecto a qué variable. Por lo tanto, solo vale para funciones func de x, y. Y ahora, ¿cuántas veces? ¿Queremos hacer la derivada parcial tercera de f de func con 2 veces con respecto a x y 1 vez con respecto a y? Podríamos poner x, y. Ya la tenéis. O sí, cómo no. Es decir, que las opciones, ¿cómo se le asigna el valor? Guión mayor que, o sale a veces cuando le dais al enter con el nombre, escogéis el nombre de la opción, os sale ya bonito. Pero si escribís guión mayor que, también lo entiendo. Y eso también es una función, ¿no? Rule en inglés, regla. Bueno, ya he derivado, ¿no? Aquí iba a decir, vamos a quitarle el 20. Integrar. Hacemos la integral indefinida de func de x, y. Diferencial de x, diferencial de y. Esa es. Entre otras cosas, aparece una función especial, una de las funciones de Fresnel que se definen a partir de integrales. Hay así, en física, funciones especiales. Bueno, vosotros estáis llenos de funciones como yo. Los orbitales electrónicos de vuestros átomos son funciones especiales. O sea, que en esas funciones que uno dice, ¡joder, qué cosa más rara! Pues mira, tú eres raro porque tus electrones, la nube electrónica, la nube de probabilidad, está hecha, matemáticamente son de ese tipo de funciones, no digo la de Fresnel. O sea, muy bien, o sea, que me lo hace, que la quieres hacer numérica. O sea, numérica, perdón, definida, entre 0, 2pi, y entre 0 y pi, por ejemplo. Anda, sí, ese es el valor exacto, es un número irracional. .06293. Ya lo tenéis. ¿Y qué es lo que tenía? Digo, lo último. Definirles una función que no sea con números. FF. De un argumento bueno, primero, ¿qué quiero que haga la función? Ahora el 2 puntos igual es importante. Quiero que esa función me haga la representación gráfica de la función seno entre 0 y 2pi con el color que yo le diga. El argumento es el color. ¿Entendido? No un número, el color. El color son números. Muy bien. Plot de seno de x entre x, 0 y 2pi. Perfecto. Y ahora, ahí es donde viene el estilo. ¿Cómo llamo yo ahora es cuando me digo, ¿y cómo yo llamo al argumento? Hombre, voy a utilizar color, porque ahí es donde uno ya empieza a usar, no cosas, sino que te da indicación de por dónde van los tiros. Podría usar cualquier nombre. Color.
40% de rojo, 60% de verde, 90% de azul, 80% de azul. Bueno, me ha salido, claro, casi muy azul. ¿Creéis? Y así, eso ya, y con eso ya... Pensad si la función ff funcionaría con el igual. Puse 2 puntos igual, ¿no? Pensad en casa si funcionaría con el igual. Y aquí lo dejamos. Vamos a ventilar. Son las 12, si me equivoco ya. Vosotros, las 12 y un poco más. Si queréis, vamos, no tengo problema. ¿No hace nada especial? Cualquier cosa con que dónde estaba el error y te lo digo por eso. Muy bien, no hay problema. Os dejaré la grabación de lo del Logistic Map. ¿De acuerdo? O sea que con esto ya podemos hacerlo del vídeo. Como no voy a, digamos, perder el que tengo que acelerar, lo tendréis en un vídeo y el archivo, ¿no? Las clases las está subiendo también al canal, ¿no? Ah, por cierto, la estoy grabando. La de ayer, digo. Sí, no la he subido todavía. La de ayer no tuve clase, desde luego. La No, del, ayer no, pero la del el miércoles, miércoles. sí. Subiré las